ese periplo como educadora de museo, pues quería terminar esa parte con la importancia, ¿no?, de las palabras proyecto y colaboración, ¿no? Después de un tiempo, ¿no?, comienza a surgir la posibilidad de conectarse con otras instituciones, de abrirse más, ¿no?, de crear espacios de reflexión en el propio museo, que no estaban contemplados inicialmente, sino que surgen fruto de sinergias, ¿no?, y de profesorado que también quiere, digamos, aproximarse al museo. Y ahí es cuando entra la colaboración con mi mentora, con la profesora María Jesús Agra, que es, bueno, pues compañera de Ricardo Marín, de toda una serie de gente en el contexto español de la educación artística, y que, bueno, pues tiene un interés por ligar la Facultad de Ciencias de la Educación al museo, ¿no? Inicialmente esas colaboraciones empiezan siendo cursos que se organizan de forma conjunta. A partir de esos cursos se empieza a crear un pequeño colectivo que se llamó Paseantes, un colectivo que luego pues trazará también un manifiesto, ¿no?, para llamar a la acción, para que el museo facilitase espacios dialógicos, ¿no?, espacio de reflexión crítica, ¿no?, donde pudiera haber también experiencias basadas en los procesos artísticos, ¿no? Y poco a poco, de un modo bastante orgánico, aunque a veces con tensiones, pues se fue generando una colaboración que fue muy duradera, ¿no?, que al menos pues hasta que yo estuve en el museo tuvo una continuidad. Fue algo que no estaba previsto inicialmente, pero se dan, al final las colaboraciones son las personas, ¿no?, y se dieron pues esas sinergias que lo favorecieron. Entonces yo también vi que la Facultad de Ciencias de la Educación pues era un aliado fantástico, ¿no?, igual que lo fue también la Facultad de Geografía e Historia, pues a través de proyectos como el Máster de Arte, Museología y Crítica, ¿no?, que también implicaba ese tipo de colaboración más duradera, más a largo plazo, porque es difícil muchas veces en los museos establecer proyectos o generar proyectos que sean a largo plazo, ¿no? Muchas veces, bueno, pues se quedan en el camino, se empiezan a complicar, surgen ahí determinadas tensiones, un choque entre las dinámicas internas de funcionamiento del museo y las fuerzas externas de los colectivos, ¿no?, que muchas veces pues no acaban de anclar, ¿no? Entonces surge este grupo, ¿no?, y dentro de esta colaboración, en la que fuimos organizando cursos, seminarios y demás, hay un grupo de estudiantes, ¿no? María Jesús Agra toma una de las exposiciones del CEGAC como referencia para trabajar con su alumnado. La exposición se centraba en artistas que acercaban a través de la fotografía diferentes visiones sobre la ciudad de Santiago. Ella toma esta exposición como punto de partida para crear una reflexión con su alumnado. Y entonces, pues, el alumnado propone realizar un proyecto de fotografía, o sea, mostrar la ciudad que ellos viven, ¿no?, bueno, desde una perspectiva muy interdisciplinar, porque el grupo era de estudiantes de Historia del Arte, de Filología, de Filosofía, ¿no? Entonces, pues, buscan la manera de crear una exposición en lo que, bueno, pues en lo que mostrarían una ciudad desde su perspectiva. Y esa exposición viene al Centro de Arte Contemporáneo, es decir, era la primera vez que el museo generaba un contenido nuevo, y ese contenido en formato de exposición venía al museo y dialogaba con la exposición a la que había, bueno, que había sido un poco el origen de eso, ¿no?
Entonces, pues digamos que ahí ya empezábamos a ver también cómo el museo es muchas veces la excusa perfecta, ¿no?, para generar un proyecto y para vincularnos con estudiantes y con otros grupos, ¿no? Bueno, seguimos colaborando y otro de los proyectos que yo quisiera también resaltar y que no tuvo luego una continuidad porque al museo no le pareció viable esa continuidad, es uno que surgió del propio máster de Arte, Museología y Crítica Contemporánea en el módulo de educación, en el que se diseñaban diferentes proyectos didácticos y bueno, de las conversaciones y de los talleres que hicimos en aquel módulo surgió la posibilidad de crear una propuesta para el Hospital de Santiago de Compostela, para la sala de pediatría, ¿no?, a partir de la experiencia de una de las personas que estaban en ese máster, que había sido voluntaria en el área de pediatría. Pues exploramos la posibilidad de vincular el museo de algún modo a esa área, ¿no?, y sobre todo pues a las familias que estaban tantas horas en ese contexto, ¿no? Surge la posibilidad de colaborar con la artista Mónica Alonso, que trabaja sobre los espacios y la terapia del color y demás, y a partir de ahí se va creando un proyecto importante para lo que era la dinámica del museo y del servicio educativo, que bueno, pues como resultado tiene la elaboración de unas maquetas de cada una de las habitaciones del área de pediatría, pensadas desde la filosofía del color de Mónica Alonso, y que se ofrecen a las familias, ¿no?, con la idea de que puedan como recrear el espacio en el que están, recrear con otro mobiliario, con color, con una serie de elementos que ellos echaban en falta o que ese espacio no les aportaba, ¿no? Esa vivencia de la maqueta, según la teoría de esta artista, ¿no?, y según las conclusiones después del proyecto, esa vivencia del espacio a través de la maqueta pues facilitaba que la estancia pues no tuviera ese síndrome de la bata blanca, sino que tuvieran como un espacio ahí en el que soñar durante ese tiempo, ¿no? Bien, existen otras muchas propuestas de artistas que trabajan ya con la comunidad, que pueden estar vinculados o no al museo y que nos sirven de referencia, como pueden ser Transductores, ¿no?, o el grupo de María Caso y de Pedagogías Invisibles, ¿no?, que ya nos acercan pues a propuestas como muy abiertas, ¿no?, en las que el museo muchas veces se convierte en un espacio dinámico, un espacio educativo de una forma integral, o trabajan con proyectos colaborativos en los que son muchas las instituciones que participan, ¿no?, la universidad, diferentes colectivos, se tratan problemas sociales a lo mejor del entorno, ¿no?, a los que se intenta dar una respuesta, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco esto nos lleva un poco a la idea, ¿no?, de que bueno, hoy realmente tenemos que pensar, ¿no?, que pensar cómo queremos que sea el museo, ¿no?, cómo imaginamos un poco el museo en el corto plazo, ¿no?, qué podemos añadir o qué podemos cambiar para que ese museo sea mucho más cercano y más abierto, ¿no? Bueno, aquí es un ejemplo también de comisariado colectivo, ¿no?, que es una de las propuestas que también son muy interesantes. Un proyecto que abre la colección a un grupo de personas interesadas en ser curadoras
del Centro de Arte Contemporáneo. Gente que vive en los barrios y que bueno, pues, sienten ese interés por acercarse a la cultura, ¿no? A través de un comisariado colectivo. Entonces, pues creo que también este tipo de propuestas son muy reseñables. Y ya cierro un poco esa parte, ¿no? para centrarme ahora en cómo mi aterrizaje en la Facultad de Ciencias de la Educación, que está muy ligado a esta profesora, a María Jesús Agra, ¿no? con la que bueno, pues tuve mucha relación y con la que sigo colaborando, aunque ella ya está jubilada, pues me hace ver, ¿no? ese aterrizaje me hace ver un poco que realmente cuando llego a la facultad desconozco muchas cosas, ¿no? de ese ámbito académico. Me hago más consciente también de una realidad sobre la educación artística que yo bueno, veía más desde la distancia, ¿no? Y quizás muchas veces, a pesar de que el Centro de Arte Contemporáneo siempre trabajamos con muchos cómplices, y considero superhéroes y superheroínas a esas personas que entre toda una oferta cultural que tienen en las ciudades, pues dicen, no, yo quiero que estos alumnos, que estos estudiantes tengan la oportunidad de visitar un centro de arte contemporáneo, ¿no? Entonces me hace ser mucho más consciente, ¿no? de esa realidad, de entender por qué, de entender de algún modo ese distanciamiento con el arte contemporáneo que está relacionado con ese contexto también que explicaba antes de la falta de formación y de la poca presencia que tiene la educación artística en la formación tanto de los estudiantes como de primaria y secundaria, como la propia formación de maestros, ¿no? Que también ocupa, pues en un grado de 4 años, pues solamente existen 2 materias. En el grado de educación primaria solamente existen 2 materias centradas en la educación plástica y visual, ¿no? Entonces, bueno, me hago mucho más consciente, pero también, lo siento, perdón, yo no sé qué hago con los botones a veces y no sé. Estaba en silencio, lo cambiamos a modo avión. Perdón. También me hago más consciente de que el hecho de no pertenecer a ese ámbito me da como más libertad también para explorar otras cosas, ¿no? Y sobre todo pues traer todo ese bagaje del museo a la facultad, ¿no? A la formación. Bueno, este simplemente era el esquema un poco de las asignaturas en la educación primaria para que quede ahí visible que solamente hay una hora de educación plástica a la semana en los 6 cursos de la educación primaria, ¿no? Entonces empiezo a conocer a través también de María Jesús Agra pues metodologías educativas, ¿no? que vienen pues de la posmodernidad, ¿no? En las que nos hablan pues del currículum, que se puede entender el currículum como un collage, ¿no? En las que nos hablan que el educador es un mediador, es un constructor, es performativo. Y entonces también en la que los procesos de autorreflexión son tan importantes, ¿no? En la construcción de la formación, de la formación del docente, ¿no? Y a partir un poco de toda esa bueno, esa simbiosis, ¿no? de fuentes y de recursos y referentes, ¿no? que me van acompañando, pues empiezan a surgir ya proyectos en los que trabajamos pues desde esas metodologías más dialógicas, basándonos muchas veces en la investigación basada en las artes, ¿no?
Y aquí, bueno, pues mostrar un poco el trabajo de uno de los trabajos que hacemos con el alumnado, ¿no? Que es el de autorretrato, cartografías personales, ¿no? Para un poco explorar cuál es ese bagaje que traen los estudiantes en torno a la educación artística, ¿no? Y esto, digamos que esos autorretratos, ¿no? Es un trabajo que se realiza individualmente, pero realmente la puesta en común es una radiografía colectiva, ¿no? de una situación en la que se encuentran muchos puntos en común, ¿no? Un poco qué es lo que no queremos replicar, qué es lo que nos gustaría ser como docentes, qué educación hemos tenido, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco el punto de partida para seguir trabajando en la materia, ¿no? Tanto con el alumnado de primaria, en el que se realizan pues, los autorretratos, como con el alumnado de secundaria, donde trabajamos más esa idea de siluetas, de mapas del yo, ¿no? de cartografías docentes. Tengo que decir que una de las cosas que yo creo que más me impacta de este tipo de propuestas es cuando los alumnos, bueno, pues traen sus historias muy emotivas, ¿no? Y a veces pues, nos damos cuenta de que realmente la educación artística ha tenido pues, muy poco espacio en la vida de estas personas, que lo ven ahora desde una perspectiva docente, ¿no? Y se dan cuenta, porque a lo mejor en el momento de vivirlo fue hasta divertido, ¿no? Y no estuvo tan mal, pero reflexionado como futuros docentes, esa historia es diferente, ¿no? Pero una de las cosas que más me impacta es cuando, después de que terminamos estas sesiones de puesta en común, es cuando destacan que sienten que a través de este tipo de propuestas tienen voz, ¿no? Tienen voz, se escuchan y pueden expresar lo que sienten, ¿no? Bueno, pues creo que la educación artística tendida también así, puede contaminar a otras materias, ¿no? Una de las claves de estos proyectos es sacarlos del aula, ¿no? Igual que en el museo la obra tiene que estar en exhibición, ¿no? No es obra de arte, no se cierra ese ciclo de la obra si está metida en un cajón o si está cerrada, ¿no? A la vista del público. Entonces, esto también implica que hagamos partícipes al resto de la comunidad educativa, ¿no? de estas incertezas, de sus inquietudes, de sus expectativas, ¿no? Y entonces pues vamos convirtiendo también el espacio educativo en un espacio expositivo, ¿no? El espacio educativo se va convirtiendo también en un museo. De algún modo nos vamos apropiando de todos los conceptos asociados al museo para el espacio educativo, ¿no? Uno de los proyectos que también me parece interesante destacar es que cuando ya vamos viendo que el espacio del aula se nos queda pequeño, cuando ya necesitamos salir a los corredores, a las puertas de las aulas y empezar a hacer instalaciones en esos espacios, pues otra parte importante es relacionar, ¿no? La educación artística no solo con el contexto educativo, sino también con el entorno, con la ciudad y con la naturaleza, ¿no? Entonces, desarrollamos también una propuesta en la que, partiendo un poco de la idea del Atlas Mnemosine de Avi Warburg, ¿no? Y de esos dispositivos que se despliegan y que permiten establecer múltiples relaciones, ¿no? Pues entonces partimos también de esa idea para crear un proyecto centrado en el entorno de la facultad, ¿no? El entorno de la facultad, en la que hay también una escuela y que nos va a servir un poco como punto de referencia, ¿no? de qué debemos conocer en el contexto de la escuela, ¿no? ¿Qué nos puede interesar conocer?
Entonces, partimos de la idea de deriva, nos vinculamos un poco al situacionismo para crear una salida, ¿no?, en la que el azar, el juego, el descubrimiento compartido, series fotográficas, registro del sonido, mapas sonoros de todo lo que, de lo que va ocurriendo, sensaciones, escritos, es decir, de toda esa deriva, ¿no?, todos vuelven con un montón de información. Información que nos da muchas posibilidades de ver el potencial que todo ese material tiene para trabajar por proyectos, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, con toda la información que se trae de esas salidas, pues cómo vamos desplegando, vamos creando un dispositivo en el que se despliega todo ese conocimiento, ¿no? Entonces se crean los itinerarios, en este caso pues vamos trabajando en un espacio de tránsito, ¿no?, que hay en la facultad. Realizan los itinerarios que ellos fueron haciendo en sus mapas muy subjetivos. Realizan dibujos que van haciendo de forma colaborativa, recogen textos, impresiones, realizan series fotográficas, y entonces al desplegar todo eso, al darle cierto sentido, ¿no?, al ordenarlo de algún modo, es cuando pues nos damos cuenta de cómo podemos trabajar la ciudad, cómo podemos trabajar el contexto de la escuela, ¿no?, cómo se puede abrir la escuela a todo ese territorio que queda que normalmente es debiera de ser el currículum de la escuela, es mi realidad, es donde está situada la escuela, y entonces pues es el lugar, ¿no?, en el que yo me puedo hacer un montón de preguntas para trabajar con eso dentro del aula, ¿no? Y entonces esto, digamos, nos permite crear un espacio de preguntas, de conexiones. Todas las piezas son intercambiables, podemos ir creando narrativas a partir de la que ya está ahí instalada, ¿no? Pues quiero trabajar con la idea del agua, entonces podemos vincular esos dibujos que se hicieron en el recorrido con las series fotográficas que exploraron esa idea. Podemos trabajar el color en ese recorrido, podemos trabajar los sonidos, la idea de mapa subjetivo, es decir, cualquier aspecto, ¿no?, que nos permita el juego de todas estas relaciones, ¿no? Es, por tanto, pues jugar con lo relacional, con lo rizomático, ¿no?, y con dispositivos también portátiles, ¿no? Es decir, podríamos instalar esto en cualquier lugar, llevarlo a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que hicieron los estudiantes después por grupos, pues fue crear posibles recorridos para iniciar proyectos, ¿no? Pues tenemos todo este material y cada grupo fue creando estrategias de trabajo en el aula, ¿no?, que surgían de toda esta Wikipedia dislocada, ¿no?, que teníamos aquí. Bien, otro aspecto que, además de jugar con ese concepto de los conceptos del museo, en la propia facultad también jugamos, también nos desplazamos al museo, ¿no?, para un poco también analizar ese distanciamiento, porque es muy curioso que en el análisis que hacen los estudiantes cuando hablan en sus cartografías sobre su bagaje de educación artística, suele ser bastante mayoritaria el poco contacto con los museos, ¿no?, el escaso contacto con los museos. Sin embargo, todo el alumnado es consciente de la importancia que el museo tiene para la formación de un alumno, ¿no? Entonces
es muy curioso, ¿no? que teniendo claro el potencial, sin embargo, el desconocimiento y la aproximación al museo pues es limitada, ¿no? Entonces intentamos también buscar otras formas de conectar con el museo que a ellos también les permita en determinados momentos ser autónomos y perder un poco el miedo a que el museo ha de ser necesariamente explicado, ¿no? Y también con la idea de que se vinculen, de que se animen a trabajar con los museos locales, con los museos y centros culturales que tengan más próximos, ¿no? Y que de algún modo se apropien también desde las escuelas de esos espacios. Entonces, pues con la oportunidad que nos dieron diferentes exposiciones, pues se fueron explorando diferentes estrategias, ¿no? de encontrarse con esas exposiciones. Una de ellas pues, es la visita a la exposición y la estrategia de las narrativas encadenadas, ¿no? Entonces es un poco como jugar con el azar, van en grupos de 3 personas, ¿no? Buscan la información sobre la exposición, se sitúan en esa exposición y tienen que ir en grupos de 3 personas y de algún modo tienen que ir jugando a... cada uno elige el primero elige una obra que le interese, ¿no? Le explica al resto del grupo por qué, lo razona y los otros componentes del grupo tienen que ir buscando un vínculo de esa obra con otra. Esta me interesa y yo la vincularía con esto. Entonces tienen que ir creando estrategias que encadenen las obras, que vayan buscando puntos comunes entre ellas o que surjan algún tipo de conexión, ¿no? Entre las diferentes obras. Son estrategias muy interesantes porque bueno, juegan un poco y recorren el museo no siguiendo un hilo conductor, siguiendo un recorrido establecido, sino que lo alteran, ¿no? Van en función de otros estímulos, ¿no? buscando conexiones entre las obras. Por supuesto, pues siempre que hacemos este tipo de propuestas, ¿no? Siempre hay una reflexión sobre lo que es para cada uno de ellos el museo, ¿no? Qué sentido tiene o qué lugar puede ocupar en su vida y sobre todo pues en su trayecto, ¿no? como futuros docentes. Y entonces pues un poco recogemos todas esas reflexiones y se sigue trabajando con ese material durante varias sesiones, ¿no? Otra de las propuestas que también fue muy interesante es una exposición que trabajaba sobre se centraba en la historia del feminismo, ¿no? Pues yo tengo que decir que habiendo escuchado los relatos de los alumnos cuando hablaban de sus historias, ¿no? de la educación artística y viendo que tenían una conexión muy escasa con el arte contemporáneo, realmente cuando yo planteo visitar esta exposición, que me parecía interesantísimo, ¿no? por el tipo de propuesta que era, ¿no? ahondar en toda la cuestión de género, en los feminismos, etcétera, pues pensé, digo, igual hay muchos alumnos que se sienten distanciados de este tipo de propuestas. Igual, si no están acostumbrados, les va a costar a algunos pues enfrentarse a determinadas obras, ¿no? Y tengo que decir que fue estaba errada, no, vamos, más allá. O sea, la respuesta del alumnado en esta exposición fue increíble, ¿no? Y me di cuenta cómo dentro de la formación de los docentes, ¿no? pues sí que hay una muy buena preparación en todo lo que es la formación de la atención a la diversidad, ¿no? Hay mucho compromiso y una grandísima implicación para trabajar estos temas en el aula, ¿no?
y mucha preocupación por cómo abordarlos, ¿no? Entonces, al contrario de lo que yo pensaba, que a lo mejor era una exposición que igual a algunas personas les iba a costar, ¿no? Me llevé una sorpresa fantástica, ¿no? con todos los trabajos que vinieron. Una de las propuestas que yo hice para hacer esta exposición, que la visitaron de una forma autónoma, era que se fotografiaran delante de la obra que ellos eligieran, ¿no? Que luego pues explicaran por qué la habían elegido, que tomaran nota del artista, que una vez elegida buscaran algún tipo de información que pudiera completar esa elección al principio pues más intuitiva o más emotiva, ¿no? Y entonces pues era muy interesante ver la actitud en las fotografías delante de la obra, era como muy de empoderarse en la obra del museo, ¿no? Estoy aquí, es mi obra, ¿no? Y se tiene que ver, claro, mi decisión, ¿no? Entonces, todas las fotografías venían con mucha fuerza. También establecimos la propuesta de las narrativas encadenadas y entonces, pues ahí después ya hablábamos un poco del concepto de microexposición, luego se amplió también esta idea a que pudieran ellos añadir otras obras de esa exposición o otros elementos, fotografías, etcétera, que completaran un poco más esa narrativa inicial. Y luego finalmente pues se trataba también de reflexionar un poco sobre lo que había supuesto la experiencia de la visita al museo, del tema de la exposición y una vinculación con el contexto educativo, ¿no? Sobre las relaciones que ellos podían encontrar entre lo que era la exposición y la escuela, ¿no? Bueno, pues esto es un poco un pequeño bueno, resumen de algunas de las experiencias con las que yo he estado trabajando, ¿no? Y traigo aquí también una obra de uno de mis artistas y referentes fundamentales, que es Caniche, Luis Caniche, ¿no? Sí, estamos muy conectados. Sí. Entonces, bueno, pues para mí esa idea del museo es una escuela, creo que desde la facultad sí la percibo, la vivo y creo que es factible. Y un poco el trabajar de este modo, aunque no siempre haya un retorno de lo que se hace en la facultad al museo, ¿no? Y sí que creo que permite a los estudiantes apropiarse del museo de otras maneras, ¿no? De otras formas, es decir, siendo ellos creadores, siendo ellos también comisarios, siendo ellos también constructores, ¿no? de esos significados, ¿no? Y creo que además pues, entre las metodologías educativas y las metodologías artísticas contemporáneas pues, hay una cantidad de puntos en común que nos tenemos que sentar y hablar. No hay distanciamiento entre lo que está pasando en un museo y lo que está pasando en una facultad de ciencias de la educación o en una escuela. He estado en escuelas que son auténticos museos donde se trabaja proyectos de la memoria, donde se trabaja con la comunidad, donde desde que entras por la puerta aquello es como un taller de artista inmenso, donde están pasando cosas de un modo constante, donde las aulas de artes plásticas, bueno, de arte plástica y visual no es un aula más, sino que es un espacio abierto a la creación con disposición para el alumnado de todo tipo de materiales y de posibilidades. He de decir que han sido muy pocos, pero que creo que ese es el camino. Y creo que el museo ha de repensarse necesariamente con el contexto educativo en paralelo, ¿no? Es decir, que no como dos ámbitos diferentes, ¿no? Y bueno, ya termino. Para que nos dé tiempo un poco pues también a hablar y a poner en común con una idea de John Berger, ¿no? Que creo que tengo la cita
así no me la tengo que inventar, que dice: los adultos y los niños tienen a veces en sus alcobas o cuartos de estar tableros o paneles en los que clavan trozos de papel, cartas instantáneas, reproducciones de cuadros, recortes de periódicos, dibujos originales, tarjetas postales. Todas las imágenes de cada tablero pertenecen al mismo lenguaje y todas son más o menos iguales, porque han sido elegidas de un modo muy personal para ajustarse y expresar la experiencia del habitante del cuarto. Lógicamente, estos tableros deberían reemplazar a los museos. Yo creo que, de algún modo, ¿no? Pues, Verdier nos habla, ¿no? de que el museo tiene que hablar de nosotros. De alguna manera, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer delante de las obras es, al menos, bueno, es lo que yo intento transmitir, es ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y quizás, pues, pensando en cómo debiera ser un poco ese museo más abierto, más expandido y más participativo, pues quizás nos tenemos un poco que preguntar qué tiene que ver conmigo el museo, en qué me afecta y cómo me gustaría participar con el museo, ¿no? Y esta es un poco, pues, la pregunta que yo dejo ahí. Pero no la dejo sin más, sino que invito a que pensemos, ya que estamos aquí, implicados en esta red, que podamos pensar esta u otra pregunta, ¿no? Y que la lancemos a nuestros ámbitos de trabajo y que miremos, o sea, que podamos ver qué es lo que pasa, ¿no? Que podamos analizar un poco cómo son esas respuestas en diferentes contextos, ¿no? Y a lo mejor, pues, a partir de ahí también surge, bueno, pues, la posibilidad de retornar eso también al museo, ¿no? y hacerlo partícipe de algún modo. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi propuesta, no cerrarlo sin más, sino pensemos una pregunta que nos implique a todos, ¿no? Y esto es un poco la... Entonces ahora, pues nada, abierta a comentar otras experiencias, a dialogar, porque ha sido un monólogo un poco extenso. Y por supuesto a terminar nuestra cartografía, ¿no? A mí me queda un poco la duda, porque todo el tiempo estamos hablando claro, de la educación un poco con niños o de gente de la universidad que está implicada en un entorno formal. Lo que pasa con esos adultos que no han tenido ni esa oportunidad de recibir una educación sexual, cómo aproximarla a ellos, sobre todo cuando están tan desconectados igual del lenguaje del arte contemporáneo. ¿Qué estrategias podemos seguir para potenciar o ayudarles de alguna manera? Ahí lo dejo. Sí, no, yo reboto la pregunta porque a lo mejor también hay personas que tienen alguna experiencia en trabajo con algún colectivo, un poco que en esa línea, ¿no? Yo ahora mismo recuerdo, es decir, creo que es el museo tiene que vincularse a otras instituciones, porque no puede afrontar solo ese tipo de propuestas más complejas, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años en el máster de formación de profesorado de secundaria, de educación secundaria, que sí que hicimos un proyecto en el que se trabajaba las formas de conectar el arte con personas que estaban en centros socioculturales, ¿no? Centros socioculturales de barrio y que no tenían apenas contacto y conexión con el museo y con el arte en general. Y entonces, bueno, pues se establecieron propuestas para trabajar con ellos, a través también de la idea de cartografías, de la fotografía,
de conocer las historias de su entorno, ¿no? O trabajar con la memoria, y ahí salieron pequeños proyectos. Entonces, bueno, pues eran como pequeñas aproximaciones, ¿no? Un poco a explorar en esos otros territorios, ¿no? Acostumbrados, además, la idea era que también el alumnado de secundaria, del máster de secundaria, se acercara a otros colectivos que no fueran estrictamente los estudiantes, para ver también las posibilidades de luego trabajar como educadores en secundaria, buscando conexiones con instituciones del lugar, del entorno más cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron experiencias pequeñas en el tiempo, fueron proyectos pequeños, pero bueno, nos sirvieron, ¿no? Pero bueno, hay museos que sí están trabajando de una forma más continuada, con algunas residencias, con algunas asociaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complejo, ¿no? Que los museos puedan afrontar también toda esa diversidad. Entonces tienen que vincularse con otras instituciones, sea la universidad, sea otros grupos, ¿no? Asociaciones que están dinamizando también socialmente. No sé si tienen alguna experiencia. Bueno, yo sé el caso del Museo Thyssen, que tiene un departamento de educación muy activo, y durante el confinamiento usaron las redes sociales como una forma de establecer contactos con todo tipo de público. Entonces, lo más curioso y sobre todo innovador es que llegaron a usar los grupos de WhatsApp, que no es algo habitual en el museo, para comunicarse, digamos, con el público. Pues realizando una actividad, un taller con personas que estaban en situaciones de soledad no deseada durante el confinamiento, sobre todo gente mayor que se quedó sola, y que no necesariamente era gente que tenía contacto directo con el mundo del arte. Entonces lo que hacían era compartir obras de arte de la propia colección y iban intercambiando información sobre ellas, o usaban pues, un par de horas para debatir y hablar por los grupos, usando como hilo conductor esas obras de arte. Y así lo que hacían era, con esas personas que estaban en situaciones de soledad, durante el confinamiento, pues tener un diálogo más activo para que estuviesen pues, más activos y no sufriesen tanto, digamos, la soledad que suponía el propio confinamiento. Sí, claro, que las nuevas, sí. Además, creo que es difícil también lo que comenta Arancha, ¿sabes? Si no, es decir, lo que se comentaba de que tienen que enfocar casos concretos, como pasó aquí, porque creo que es muy difícil, es decir, una persona que ya ha pasado su etapa de formación y que igual no tiene ningún tipo de contacto con el arte, como. Porque yo lo que observaba, yo daba clase de pintura a diferentes grupos de edad, y con los adultos lo que observaba es que muchas veces tenías que ir casi destruyendo como barreras todo el rato para que pudieran adaptar la mirada a otro tipo de obras, o otro tipo, incluso para su propia formación pictórica. Entonces es un trabajo como muy difícil si no trabajas justo con grupos concretos, como con talleres, ¿no? Concretos, es difícil para los adultos. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, que ahí hay el museo también tiene la posibilidad, hablo en general, ¿vale? Luego los casos ya más concretos, ¿no? La posibilidad de contar con mediadores muy diversos, ¿no? Es decir, artistas, educadores sociales, claro, como la complejidad es cómo establece el museo solo, ¿no? Esas conexiones, ¿no? Cómo puede manejar realidades y demandas sociales muy complejas, ¿no? Que requieren otro tipo también
de mediación, que son estrategias muchas veces delicadas porque implica trabajar con colectivos que tienen pues unas necesidades muy concretas, ¿no? Entonces, yo bueno, pienso que el museo tiene que armarse de una red de colaboradores, ¿no? O sea, que a lo mejor, quizás, y aquí ya me pongo en plan utópica, pero bueno, las microutopías es lo mío, que luego salen la mitad de las cosas. Pero tiene que haber colaboración, museo, ayuntamiento, universidad, escuelas. Creo que tenemos que arroparnos conjuntamente, ¿no? Entonces también creo que tenemos que tener a lo mejor entre diferentes agentes un discurso, bueno, plantearnos cuestiones y ver cuáles son los puntos en común, porque luego hay un gran potencial, ¿no? Si unimos instituciones y diferentes agentes sociales, tenemos un gran potencial que no pasa únicamente por no hay dinero para contratar más gente, ¿no? Entonces, pero claro, eso es crear como un espacio de estudio, de investigación, por profesionales, no los directores de esas entidades y organizaciones, sino los profesionales bueno, pues que van a darle forma a todo eso, ¿no? Entonces, esa es mi utopía un poco, ¿no? A mí me gustaría comentar algunos temas que han ido abordando, pero a partir de la experiencia de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Es decir, la lógica de ese enclave que se plantea el patrimonio, Oficina de la Historiadores de la Ciudad de La Habana. Le dirigió Eusebio Leal durante toda su vida, desde los años 60 hasta que falleció. Y toda la obra de restauración, de lograr poner en pie el centro histórico, que fue ya por sí solo fue una obra magna, estaba realmente muy deteriorado para los años 80, muestra otra imagen hoy, aunque todavía requiere de mucho esfuerzo y mucho lograr sostener los avances que en materia de conservación de espacios y restauración se ha logrado. Pero siempre la lógica de ese proceso estuvo orientado hacia plantearse una ciudad que es museable, que tiene un carácter museable en sí mismo por su dimensión patrimonial, pero que fuera un espacio vivo, que las personas habitaran un museo, pero que no se convirtiera en una vitrina. Y ese fue un principio igualmente polémico, complejo en determinados momentos, pero que en la lógica de los museos, que es a donde vamos a partir de la recuperación de muchos espacios y la conversión en conceptos de museos para el acceso al público, siempre estuvo la idea de esa apertura necesaria del museo, la preservación de colecciones, la conservación del patrimonio, pero la necesidad de dialogar con los públicos. Y hay dos segmentos de público que como parte de la estrategia de la oficina se planteaban con claridad: por un lado los niños y por el otro los ancianos, es decir, los jóvenes y la tercera edad. Son los dos segmentos de público que se convierten como en focos delirantes de todo el trabajo de la oficina, y con lo cual estamos muy estrechamente vinculados por la misma formación, por las continuidades laborales de nuestros estudiantes una vez que se gradúan en la carrera, que hay un segmento muy grande que pasa a la Oficina del Historiador de la Ciudad y son los ejecutores de todos estos programas y proyectos y demás. Y en esos proyectos hay dos experiencias nada más que me gustaría compartir. Por un lado, la idea del museo aula, en un momento en que las escuelas necesitaban intervenciones, necesitaban de diferentes acciones para colocar a los muchachos, y se pensó la posibilidad de que cada uno de estos museos fuera un aula de formación para esos niños. Y a los niños se les enseñaba como parte de su aprendizaje de matemáticas, ciencias naturales, historias y materias, se les enseñaba a habitar el museo, a cuidarlo, a conocerlo, a establecer prácticas y dinámicas que eran compatibles con esa experiencia de vida y de protección, de cuidado del museo, del patrimonio, de las colecciones, pero también de habitar el museo. Y creo que es uno de los aciertos más interesantes y que pueden marcar generaciones
fortalecer ese sentido de pertenencia, esa noción de cuidado, esa transmisión de saberes en relación con los espacios museales y también de confluencias de funciones entre las trayectorias educativas y la proyección de los museos. Y en relación con los adultos mayores, me gusta mucho la experiencia de la Casa de México, justamente, en la cual desde la propia lógica de las colecciones, y estamos hablando de museos en sentido general, ya no solo museos con colecciones artísticas, desde la propia lógica de la casa en sí misma y su orientación hacia México, la cultura mexicana en sentido general, el proyecto que ellos plantearon para la tercera edad estaba relacionado con una conexión muy fuerte que hay en Cuba con el cine mexicano. Y es una conexión que que data del cine de los años 40, con mayor fuerza, que marcó la generación que hoy está viviendo esa tercera edad, aunque muchos lo heredamos también por el consumo televisivo, pero para ellos fue muy fuerte, para esta generación de 70, 80 años es muy fuerte. Y un día estábamos en un evento en la Casa de México, estaba ocurriendo en paralelo el taller sobre cine mexicano, y de pronto escuchamos una algarabía y estaban todos cantando la banda sonora de la película que habían acabado de observar, porque se la sabían de memoria, porque formaba parte de sus experiencias vitales y porque era un modo también de crear, de liberar sensaciones, expresiones, ¿no? de conectar de conjunto y de recordar, de estar en conjunto, de no estar solo, de liberar esas barreras, ¿no? de soledad y demás que muchas personas de la tercera edad comparten. Y esos son como que momentos claves o acciones que pudieran ser muy efectivas para lograr desde las lógicas de los museos establecer asociaciones que son contextuales, que tienen que velar por los recursos que activan a esas comunidades, porque de lo contrario planteamos acciones enajenadas o que pueden ser de muy buen diseño, de muy buena proyección, pero que no calan en el público porque no activan los recursos de conexión que se requieren. Y en estos casos creo que han funcionado muy bien esas ideas. Asimismo hay proyectos como las rutas y andares, que en el verano se convierten en grandes procesiones por toda la ciudad, en diferentes temas, entrando y saliendo de museos, pero también convirtiendo las calles en esos espacios históricos, en la recreación de la ciudad que hoy habitamos, pero que fue en el pasado, a partir de temáticas que se van trazando como ejes, y las personas, ya hay un público muy definido para el proyecto de rutas y andares, y cada vez la ciudad se va convirtiendo más en una ampliación de esa idea de rutas y andares. Son algunas experiencias que han funcionado, pero han funcionado por eso, porque activan recursos que dialogan con las comunidades para las cuales están diseñadas. Al hilo de esto que estás comentando, recuerdo un museo pequeñito aquí en, no sé si era Carballo o en Ordes, en una localidad pequeña, que tienen un proyecto muy dinámico y que, bueno, pues es un proyecto basado en la fotografía, en la que se pidió pues a la ciudadanía fotografías antiguas de la localidad, ¿no? Entonces, digamos que se sintieron implicados, empezaron a mandar las fotografías, hubo relatos, ¿no? de esas fotografías, y todo eso pues fue conformando un blog, un trabajo de documentación potente dentro dentro de ese museo pequeño, ¿no? Que está dentro de una concejalía pequeña, pero fue conformando, ¿no? Pues todo un trabajo muy, muy potente, ¿no? Y entonces sí que estoy de acuerdo en que a veces tampoco se trata de ir al Centro de Arte Contemporáneo o al museo, sino que muchas veces es, digamos, abrir la caja de Pandora, ¿no? Sacar fotografías, hablar de lo que se ve,
poner en común, porque digamos que ahí se van a establecer ya pues unas estrategias, ¿no?, de diálogo con la obra, a través de la imagen y demás, que van a ser válidas para otros contextos, es decir, pero el punto de partida es la propia experiencia, ¿no? Y a veces yo creo que también, bueno, hablo por mi experiencia, ¿no?, que inicialmente pues en el museo un poco teníamos esa idea de que no, el museo tiene que ir, no a la inversa, ¿no? El museo es el que tiene que, la obra es la que tiene que hablar, no tanto, ¿no?, el bagaje de la persona que viene, ¿no? Que eso pues en la museología crítica sí lo concebimos así, ¿no? Es decir, que esa implicación y esa relación que la obra tiene contigo, ¿no? Entonces, bueno, me hizo pensar un poco en ese proyecto, ¿no? Y fíjate, si eso es importante, que nosotros hemos estado todo el tiempo hablando desde la experiencia de territorios, fundamentalmente ciudades o territorios periféricos privilegiados, que tienen en última instancia accesibilidad a un museo de arte contemporáneo o a un espacio o un centro cultural. Pero esa no es la realidad de centenares de miles de habitantes de nuestras propias regiones. Entonces, creo que la estrategia de irradiar es fundamental. No se puede pensar exclusivamente en quien puede peregrinar hasta el museo. Hay que pensar, y la contemporaneidad nos está, la tecnología y tal, nos está poniendo muchísimas cosas delante, muchísimos resortes que hay que verlos con creatividad, desprejuicio y tal, y que sí, porque cuando comenzó todo el tema de la internet y tal, hace 15, 20, 30 años, hubo mucha resistencia, pero hoy hasta el más ancianito quiere aprender y se quiere colocar en las redes. El primer instinto es para comunicarse con la familia, pero luego va disfrutando de otras bondades de ese aparato que hoy en día es cámara fotográfica, es el antiguo teléfono, es algo verdaderamente mágico, y bueno, pues hay que saber utilizarlo para llegar, porque o sea, todo el tiempo a mí lo que siempre me martilla es eso. En la propia isla de Cuba, donde recibimos estudiantes en la carrera de Historia del Arte, tiene dos grandes sedes, la capital y la capital de la región oriental, Santiago de Cuba. En ambas se reciben estudiantes de todo el territorio que no tienen, en la segunda capital del país, Santiago de Cuba, no existe un museo nacional como existe en La Habana. Ya eso constituye para el estudiante de arte una enorme carencia, sobre todo a nivel de museo de arte general, no solamente de Cuba. Bueno, pues así, cuando recorres la isla y ves las tantas ciudades capitales de provincias que no tienen esa oportunidad, entonces, ¿cómo hacerle llegar este patrimonio nacional a todos estos espacios? De manera que estas cosas que estamos pensando hay que, en mi opinión, no deben siempre rebasar el ámbito de lo físico, sí, para verlo en el ámbito de otras proyecciones posibles. De acuerdo, ¿no? Junto al concepto de expandirse está también el concepto de descentrarse. El museo tiene que descentrarse. Es decir, conceptualmente, por supuesto, a partir de lo que decía Mari, ¿no? Y eso es una cosa que Eusebio logró de manera magistral en el casco histórico, porque los que viven en La Habana Vieja viven el museo. Es decir, es vivir, es tener la vivencia del museo. Es decir, el museo no es algo extraño, hay un diálogo. Y
en el museo, las vitrinas acá, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Y nada, un reto. Y los niños se convirtieron en los guardianes de los museos. Son los propios veladores. Eso para no hablar de otras experiencias no menos grandes, inmensas, como un momento hace unos pocos años en que la ciudad fue amenazada por un huracán que finalmente no la atravesó a la mitad como se suponía, sino que ahí intervinieron todos los gorichas del área del Caribe y desviaron en el último minuto, desviaron al huracán y se lo llevaron por la zona más turística del país, por Panamera, pero la ciudad estaba esperando que atravesara. Y Eusebio, el historiador de la ciudad, convirtió a todo ese inmenso espacio cultural en la zona de refugio de sus propios habitantes. Y la gente se metió en todos esos lugares, como te vas evacuado ante un desastre, como en el caso de los huracanes, que son devastadores, pero avisan. No es como el tsunami o como el terremoto. Te avisa y hay un tiempo mínimo. Y eso fue una experiencia increíble. Como increíble fue que al otro día, creyentes y ateos, creyentes de todas las prácticas, acompañaron a Eusebio con el San Cristóbal de La Habana a un recorrido de agradecimiento a no sé quién por habernos salvado del huracán. Pero me encanta esa idea del museo, el espacio de cultura como el refugio. ¿No? El refugio. Entonces es algo increíble, porque volvemos un poco al inicio, a primera hora de la mañana, ese espacio de solemnidad, de recogimiento, de silencio, de tener mucho cuidado. Es que uno tiene cuidado de no hablar alto, no hace que se rompa algo y de pronto que se convierte en un espacio que tiene que acoger a una comunidad aterrada además por la inminencia de otro suceso. Y yo creo que ahí la experiencia del centro histórico de Habana es muy interesante, porque como que ya va en 30 y tantos, 40 años casi, ya va acumulando un nivel de relación muy naturalizada entre población en general de todos los grupos etarios con un fenómeno de museo. Y el museo como un espacio para vivir. El museo como un espacio para vivir. Pero es una forma en la que el museo se conecta con los procesos dinámicos de la ciudad o del entorno. Entonces, muchas veces está como ausente, ¿no? Es decir, la ciudad de los la ciudad de los niños que se denomina este proyecto de Tonucci, ¿no? De hacer las ciudades pensar las ciudades desde la perspectiva de los niños, ¿no? Entonces esto pues implica un cambio de mentalidad total. Aquí tenemos un ejemplo en Pontevedra en el que la ciudad, pues aparte ya de la reducción de la velocidad a 30, grandes zonas peatonalizadas y demás, se crean unas dinámicas en las que es necesaria la implicación de toda la ciudadanía para que esa sea la ciudad de los niños, para que las plazas estén llenas de niños, para que no tengan problema, para que puedan convivir, para que puedan jugar en las calles. Hace falta jugar, porque ya en muchos sitios no se juega. Y uno de los aspectos de ese proyecto de ciudad es que han de implicarse los tenderos, las personas que están jubiladas, todas esas han de ser un poco los vigilantes y colaboradores de los niños en ese tránsito por una ciudad para ellos, ¿no? Entonces, pues, si somos capaces de generar de dar vida a ese tipo de proyectos que cuando los piensas dices, Dios mío, ¿no? O sea, Tonucci fue muy iluminado, en su momento lo pensó, lo dijo y tal, y lo que nunca hubiese imaginado es que esto llegase a hacerse real, ¿no? Si hay capacidad para gestionar todo eso, ¿cómo que el museo de esa ciudad, cómo que los espacios culturales de esa ciudad no están ahí? No están ahí activando también, siendo parte, ¿no? de eso. Entonces, yo creo que a veces, no sé, el museo también tiene una capacidad de recogimiento, ¿no? de distanciarse de ciertas cosas que sería, bueno, fantástico que, no sé, hubiese
Quizás es por problemas institucionales, porque yo pertenezco a esta administración, todo esto interviene y es complejo, ¿no? Pero creo que no puede estar aislado, ¿no? de todos estos procesos que intervienen en la configuración de la ciudad. A ver, que hasta ahora también se ha hablado mucho de, sí, la metáfora que utilizó del Museo Cabriga, pero también conectándolo con lo que decía Mari, sí, cuando estamos hablando de espacios donde apenas hay museos, sería también un reto potencial, en primer lugar, estudiar qué imaginar que hay detrás de esas ciudades o esos pueblos, es decir, que cuál es la estética de la vida cotidiana que abunda en estos espacios y cómo generar dinámicas urbanas que potencien, que a pesar de que no haya un museo o que haya determinados museos que a lo mejor las personas ni lo conocen, dinamizar desde las propias prácticas urbanas una sensibilidad artística y cultural hacia estos espacios. Es decir, donde a lo mejor el sujeto no tiene que ir al museo, pero el museo sí está dinamizando determinadas acciones de sociabilidad, de su fondo, de su colección o del patrimonio cultural que conecta a ese ciudadano. Porque también es importante entender que hay muchos poblados que centran su vida alrededor de un elemento industrial, de servicios, de coordenadas muy micro, sociales, micropolíticas, microhistóricas, sociológicas, pero cómo tú conectas a ese sujeto que está ligado a un proceso determinado con, al mismo tiempo, cómo la publicidad está dando una lógica que por ahí estoy potenciando una imagen que se conecta con una sensibilidad hacia el arte o hacia un patrimonio cultural del cual tú formas parte, pero te lo estoy haciendo evidente de otra manera. Y cuando me refiero a la publicidad, no la publicidad como la están entendiendo aquí en Europa, ligada a un producto del cual tú vas al final el mensaje como que tú lo compres, sino es cómo yo a lo mejor uso ese mismo artilugio de la publicidad, pero para sensibilizarte sobre otros elementos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Artex, por poner un ejemplo que no me funciona del todo, pero para establecer una lógica de por dónde quiero ir. Es decir, Artex es un caso cubano, una entidad cultural que se ha dedicado también a la comercialización de productos culturales, como por ejemplo una sombrilla que tiene valor agregado de lo funcional, pero al mismo tiempo te recrea, te reproduce una imagen de una colección del Museo Nacional de Bellas Artes, por poner un ejemplo, ¿no? Y puede, por supuesto, que la mayoría de las personas puedan comprar esa sombrilla y de una manera u otra la está sensibilizando en pequeños momentos. Pero lograr un mayor nivel de sensibilidad en estos espacios, a través de las propias prácticas que realizan los sujetos en sus entidades, es decir, en sus comunidades, en sus pueblos, más allá de esa publicidad, sino una publicidad que no sea comprar la sombrilla, sino otro tipo de lógicas, ¿no? O como el cómic, es decir, otro tipo de sensorios tecnológicos que hemos hablado aquí, que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la construcción de visualidades. Yo recuerdo una vez que, por ejemplo, el Museo del Prado potenciaba en las convocatorias, la promoción de exposiciones a través de las vallas en el transporte urbano. Es decir, pero no sería solamente promocionar la exposición, sería en esa misma articulación de las vallas o de la misma visualidad de las ventanas de un transporte, de un ómnibus, generarte entonces una relación entre una obra con algo que forma parte también de tu lógica diaria de vida. Y a partir de ahí entonces el sujeto, no de una manera consciente, sino de ese inconsciente cultural, va también generando una sensibilidad. Es decir, vamos a decir, no podemos lograr una sistematización completa ni podemos dar un resultado general de a dónde nos pudiera llevar esto, pero sí pudiera buscar una nueva también manera de que el sujeto habite su ciudad, jugando sobre todo con la percepción ciudadana. Es decir, cómo los sujetos están entendiendo sus ciudades, cómo están entendiendo sus contextos y cómo tú entonces como especialista cultural está tratando de jugar con esos imaginarios. Porque a veces es como que el museo viene a esta comunidad del cual no hiciste ningún trabajo de campo, no sabes cómo articulan esos sujetos y voy a ponerte la colección del Museo de Bellas Artes. Pero es que cómo la colección del Museo de Bellas Artes dialoga con ellos. En el centro histórico está muy bien, porque claro, tenés el museo ahí. Es como colonizarte, ¿no? Pero Sí. si yo estoy en Seo de Ávila y mi imaginario tiene que ver con un mundo agrícola y tiene que ver con azucarero, es decir, yo no me puedo conectar con un paisaje cubano de Carlos Enrique a menos que tú entonces me busques una estrategia de conexión. Que las hay, pero yo tengo que buscar esa estrategia de conexión. Pero para ello primero yo como especialista cultural tengo que entender la realidad de ese sujeto. Y eso es lo que sucede.
y va al museo. Y ya. O si no, tenemos que Y para ese público tampoco hacen falta diseñar nuevas estrategias, ¿no? Quiero decir, pues, entonces, es interesante también entender esta dinámica. Y lo que decía el profesor, descentralizar. Descentralizar, es decir, tratar de que no tengas que ir a La Habana necesariamente claro que vas a ir a La Habana para buscar otros referentes, pero ya yo te estoy cultivando determinados referentes o sensibilizando desde otros territorios. De tal manera que cuando tú vayas a otros espacios ya tú tengas también asimilado de determinada manera desde tu propia praxis cotidiana, porque ese es el reto, desde tu propia praxis cotidiana, una sensibilidad artística. Independientemente del trabajo de la escuela, independientemente del trabajo doméstico. Y yo creo que lo que él ha logrado un poco también ha sido las Bienales de La Habana, sobre todo las últimas Bienales de La Habana. Hemos tratado de salir a otras provincias como Matanzas, por ejemplo, y sobre todo activar proyectos socioculturales o artísticos en general en espacios urbanos. Eso creo que también sensibiliza mucho a la población a entender por lo menos en 2 meses o en un mes que algo se está moviendo en la ciudad. Ahora, hacerlo cotidianamente sin que parezca un mega evento, eso es otro reto. Eso es otro reto, porque a veces lo sucede que se acaba el evento y se acabó la fantasía. Sí, claro. Pero cómo tú construyes un relato donde la fantasía siempre está como la Olga en el documental de ayer. Es como tú construyes una narrativa o una fantasía cotidiana. Es lo difícil. Sí, ahorita, cuando estabas poniendo, o sea, insististe en eso porque obviamente es algo que te conmociona del poquitísimo espacio que tiene la educación artística en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria. Yo pensaba en la experiencia que nos transmitió Ramón ayer, y es que, bueno, pues ya que los planes de estudio no lo van a permitir, entonces tendrá el arte que transversalizar. Exacto, sí. Y hay que generar iniciativas para que el arte se meta en la matemática y en la física y en la química y en la enseñanza de la segunda lengua, porque lo otro es luchar contra la burocracia. Siempre he sido del criterio que el arte en el currículum tiene que ser precisamente un movilizador de cambio. Es decir, el arte dentro del currículum no es enseñar el lenguaje de determinada manifestación. No. El arte en el currículum es como una dinamita al currículum, es decir, lo subvierte, lo emplaza. Es decir, que lo que hace es precisamente provocar infinidad de preguntas. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Porque estaríamos un poco ante un enfoque que es no enseñar la educación artística, sino vivir, ¿no?, la educación desde la perspectiva del arte, ¿no? O sea, que es ahí, ¿no? De hecho, yo estaba pensando dos cosas, ¿no? Que cuando hablabas de esto de descentralizar y de generar espacios, justamente ahí lo micro como que adquiere otro significado total o adquiere una importancia mucho mayor, ¿no? Porque tiene que ver con lo que decías tú, y recordé un proyecto hace unos años trabajé para el consejo, digamos, de la ciudad donde vivía, y el director, que era así una persona un poco como estas personas así un poco excéntrica, justamente tenía mucha esta sensibilidad de, bueno, vamos a hacer que la gente, no podemos hacer que todo el mundo venga al centro histórico, es una ciudad patrimonio de la humanidad con un centro histórico increíble, con un montón de instituciones y de cosas que ver, que decía, pero bueno, la gente de los barrios pues no va a venir aquí y no los vamos a hacer venir porque les queda lejos y porque es poco. Entonces creó unos contenedores y dijo, cada barrio va a diseñar su contenedor de acuerdo a la identidad del barrio. Nosotros solo vamos a llevar el contenedor y vamos a tener una persona que se va a encargar de ese contenedor. Y después habrá a lo mejor un barrio que dirá, bueno, pues nosotros queremos ser el contenedor del rock, de la música rock, ¿no? Y entonces ahí habrá pues conciertos pequeños de rock donde la gente participará y como un espacio que como se daba a la gente con la intención de acercar el arte, ¿no? Es verdad, el proyecto no duró demasiado tiempo, ¿no? Pero sí que había por lo menos como esa visión, ¿no? de lo micro, ¿no? Y de darle una identidad desde lo que era cada barrio, no de decir, no, yo creo que tú vas a ser el contenedor de X artista, ¿no? Eso por
por un lado, y también con la intención de descentralizar. Y por el otro, la otra cosa que también estaba pensando cuando decías lo de 1 hora de educación artística, decía, bueno, tal vez no nos tenemos que preocupar tanto porque solamente sea 1 hora, si al final somos capaces de mostrar que las artes pueden ser parte también como de la educación en otros aspectos o en otros ámbitos, y que muchas veces los profesores o el profesorado no es consciente de que está utilizando estos medios para hacerlo. Y me vinieron a la cabeza dos proyectos que conocí. Uno también en México, en un bachillerato en el que yo daba clases de historia del arte, y que mis alumnos me contaron que el profesor les había dejado como tarea, era un profesor, no me acuerdo de qué, hacer un tráiler de Netflix, como al estilo Netflix, ¿no? Y que yo pensé qué interesante la propuesta, y después dije, y casi que lo más interesante sería que este profesor hubiera venido a hablar conmigo, o sea, que juntos colaboráramos y que pudiéramos como reflexionar sobre cómo ellos generan esta estrategia para cumplir con esa tarea, pero también qué herramientas visuales están empleando y cómo están reproduciendo a lo mejor ciertos patrones, ¿no? Porque la instrucción era esa, vamos a hacer un tráiler de Netflix, ¿no? Entonces querrás hacer algo que se parezca a lo que normalmente ves, pero ¿por qué? ¿Por qué? O quiénes se salían de esos parámetros o quiénes no, ¿no? Entonces a lo mejor el otro ejemplo es una profesora que hace poco aquí en la universidad hablaba que le dejaba a sus alumnos hacer un póster como parte de un proyecto para hablar sobre la educación en Galicia, ¿no? Entonces al final ahí vemos procesos como que tienen que ver con las artes, ¿no? Y con la producción de las artes, que no era la intención de hacer una clase de pedagogía de las artes o de didáctica de las artes, pero que sí hay una... Y entonces esas vinculaciones a lo mejor pueden ser las que hagan que se reflexione sobre las imágenes, sobre la historia del arte, y que pueden como no afectar tanto el hecho de que solamente tengamos 1 hora. O sea, a lo mejor podemos como revertir, y en vez de pensar, qué mal, solo tenemos 1 hora de educación artística o de formación artística, pensar que podemos como justamente estos fotografías, ¿no? Que al final son cuestiones como muy visuales, y en donde nosotros desde como educadores, como historiadores del arte, creo que tenemos muchísimo que aportar, ¿no? Porque vivimos sociedades de imágenes. Exactamente. Sí, claro, Sí, es una emergencia, ¿no? Entonces es imposible Es una emergencia. no tener recursos con los cuales dialogar con estas imágenes. Necesariamente están ahí, son una demanda, son una exigencia de nuestra cotidianidad. Leer imágenes es una exigencia de nuestra cotidianidad. Y eso se puede revertir, así como bien dices, en función de la centralidad, sin necesidad de programas, pero sí con acciones y la colaboración, ¿no? O sea, creo que sí, cada vez tenemos que aprender a colaborar más desde las instituciones a nivel personal, también dentro de las escuelas. También ves que el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas no dialoga con y hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden poner en común, ¿no? De actividades, por ejemplo, yo había una profesora que daba clase de técnicas artísticas, yo daba historia del arte, y yo nunca hablaba con ella, y el último año que yo estuve trabajando ahí, yo decía, pero ¿por qué yo no hablo con ella? Porque a lo mejor nosotros podríamos generar procesos incluso de proyectos conjuntos de evaluación en las que hubiera un diálogo entre lo que yo enseño y lo que ella enseña, en vez de que ella haga un proyecto sobre vamos a dibujar cosas de Tim Burton y yo les esté enseñando el impresionismo o lo que sea, ¿no? Y que tendría mucha más lógica, y también tendría mucha más lógica para el alumnado, ¿no? Había un proyecto aquí en Galicia, hace muchos años que he escuchado sobre ello, que había varios profesores de institutos hacían una ópera. Entonces los alumnos hacían la ópera desde el inicio, libreto, música, Proyecto Loba. Y era una pasada, el de lengua, el de la de música, el de las que están todos conectados para hacer ese proyecto anual, ¿no? Que acababa con la ópera, que enseñaban a los alumnos. Y claro, al final estaban todo el colegio en un mismo proyecto. Y aprendes, o sea, al final las habilidades que se desarrollan ahí, pues, y los conocimientos, cada quien lo trabajará desde su ámbito, y que se ha visto que se puede hacer, ¿no? O sea, que no es... Vaya, por ejemplo, que veíamos ayer,
esos jóvenes hicieron arte contemporáneo, es decir, trabajaron las operaciones del arte contemporáneo. Para esos jóvenes, después, no resulta extraño una operación de intervención pública o un performance, porque ellos fueron protagonistas de ese tipo de experiencia. Y eso, y que no se detenga también, eso que dices, es porque es súper importante, ¿no? Hay muchos proyectos así que tienen como un impacto, como de, sí, vamos a desarrollar un proyecto en el que los chicos van a hacer música, no sé qué, y de repente el proyecto se acaba, ¿no? Y es como, bueno, sí, lograste cambiar a lo mejor ciertas actitudes, pero para que tenga un efecto a largo plazo, ¿no? Digamos que haya un cambio de actitud, que haya una verdadera, pues tienes que tratar de mantenerlo en el tiempo y a través de distintas estrategias, ¿no? De lo temporal y de lo continuo y de lo que sucede así de manera esporádica. Pero a veces como que estamos más acostumbrados a pensar en lo macro, en el mega museo, en que no hay una estructura con características de un museo, y al final los procesos comunitarios han demostrado que no requieren tampoco como en cosas tan complejas, ¿no? O sea, que la misma gente es muy capaz de trabajar con lo que tiene, sin solamente le das un poco de, o sea, esa parte del proceso, ¿no? Para que haya un enganche, y que se llevan al ocio, ¿no? De cada lugar, y creo que en ese sentido el éxito de las iniciativas autogestionadas está ahí, ¿no? Que son capaces de que tú no tengas que parar tu día a día para ir al museo, sino que tú vas ahí porque es el ocio que tú tienes. Entonces me voy a tomar una cerveza, quedar con mis amigos y ya voy a ese espacio, que es el que me está dando el ocio diario. Sí, porque al final sentirse parte del museo, o sea, a mí me encantan los museos, por ejemplo, nunca me parecen aburridos, pero no conozco mucha gente que sea como yo, por ejemplo, ¿no? Aunque sean solemnes y silenciosos, a mí me gustan, ¿no? Pero sí que en mi entorno cotidiano no conozco a mucha gente que se sienta muy vinculado con esta idea de querer ir a un espacio, estar solo. No, pero asombrosamente a veces uno encuentra en determinado estatus del propio campo artístico personas que consideran. Yo recuerdo una vez una exposición que hicimos allá en las pocas veces que estaba funcionando, porque hemos tenido muchas dificultades con la galería de la facultad, y yo me quejé, ¿no? Porque yo decía, siempre los mismos rostros, las mismas caras, y recuerdo que una persona de cierto ascendiente en el Ministerio de Cultura me refutó, me dijo, así, eso es lógico. Y mi dispensa será lógico, pero si yo trabajo y hago esto para esas cuantas personas que solamente con los dedos de una mano puedo contar, esto no sirve para nada. Porque se supone que esto tiene que ver con la gente, ¿no? Con la gente, con la vida, ¿no? No para lo que les da el pálpito, que son 3 o 4. Nosotros no somos mortales. Sí. Sí, a veces existe esa contradicción que tenemos que luchar dentro de nuestro propio campo con personas que piensan así. Sin contar que es una lucha real el lograr el público Claro. para las Exacto, prácticas culturales claro, por supuesto. He de decir que en la última documenta que yo estuve en el anterior, y noté mucha diferencia porque a pesar de que es una documenta que solo va un público muy concreto ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de que varios colectivos fueron los encargados de generar esta última documenta, pusieron sofás y sillones en los museos, pusieron bares, y la diferencia que noté es tanta que yo iba con un amigo que incluso durmió una siesta en el museo. Y entonces dije, jolines, pues para estar tan tranquilo como para dormir una siesta en plena exposición, eso supone que han conseguido algo. Y hay mucha diferencia en ese sentido. Porque es llevarlo a la vida cotidiana. Claro. Es el reto, llevarlo a la vida cotidiana. Claro. Hacerlo sostenible. Sí, es difícil. Sí. Que no se convierta en una experiencia Cansada. Claro. Sí.
Bueno, pues qué riqueza. Yo Bueno. seguiría escuchando. De verdad, bueno, nada. Gracias por este espacio de encuentro y para mí ha sido un placer. Me llevo un montón de cosas sobre las que iré trabajando. Bueno, y sobre todo en lo micro, ¿no? Y bueno, completamente de acuerdo con esa. Seguiremos ahí en esa educación artística transversal, nada, de compartimentos. No hay arte y educación separadas, sino que ahí va aún más o va una. No hay espacio entre ambas cosas, ¿eh? Y nada, un placer. Espero que. Bueno, esto.